Gracias a Dios, un gusto especial verlos en esta mañana de domingo. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestro estudio sobre la depresión en el cristiano. Hay dos verdades que hemos abordado en nuestro estudio que son importantes, hermanos, son fundamentales y yo deseo que queden debidamente establecidas. La primera es que el creyente es el único responsable de los estadios de depresión en los cuales puede encontrarse en el curso de la vida. Somos los responsables, hemos establecido, porque nosotros tenemos la responsabilidad de actuar y operar bíblicamente en respuesta a las diversas problemáticas que inequívocamente vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida y de nuestra vida de fe. Hemos establecido que la depresión no tiene su origen en el problema, sino en la forma en la cual equivocadamente nosotros damos respuesta a esos problemas. Entonces, nosotros somos los responsables de esos estados de depresión. En segundo lugar, hemos definido que en cualquier punto que nos encontremos, podemos detener el descenso en esa espiral de depresión. Si tú eres un cristiano, en forma genuina, has sido redimido por la gracia, la Biblia nos deja ver en el contexto que nunca vas a llegar a una situación en la que no puedas dar marcha atrás. Es decir, para el creyente nunca existe un punto de no retorno. El creyente siempre es detenido a tiempo. El Espíritu Santo le da esa luz de conciencia que le lleva a no progresar en esa condición de forma indefinida, y como hijos de Dios llegamos a un punto donde nos limitamos en la caída y en alguna forma, por la gracia del Señor, cobramos la conciencia de la necesidad de nuestro arrepentimiento y buscar la dirección de Dios. Entonces, un hijo de Dios siempre va a dar marcha atrás en esa espiral descendente de depresión. La depresión, comentábamos, hermanos, se encuentra íntimamente ligada con la desesperanza. Donde no hay esperanza, hasta el más pequeño de los problemas puede llegar a generar una condición muy aguda, muy profunda de angustia, de ansiedad o de depresión en el corazón de las personas. Por lo tanto, entendemos que detrás de toda depresión se encuentra una forma incorrecta de pensar, como bien ya lo hemos estudiado, pero también se encuentra el problema de la incredulidad. Detrás de todo estadio de depresión se encuentra una equivocada manera de pensar y, en consecuencia, incredulidad. ¿Qué es la desesperanza, hermanos? Bueno, si recuerdan, definimos depresión como una tristeza aguda, profunda y persistente. Eso es la depresión. No es un sentimiento efímero, pasajero o progresivo en tránsito hacia una mejor condición de la tristeza hacia el consuelo. No, la depresión es un sentir persistente, progresivo, agudo de tristeza, que lleva a la persona precisamente a perder la expectativa y la esperanza sobre su propia vida. ¿Qué es la desesperanza entonces, hermanos? La desesperanza es una manifestación de nuestra incredulidad durante un tiempo de crisis en nuestra existencia. La desesperanza es una manifestación de incredulidad en una temporalidad de crisis en nuestra vida. El punto es que la temporalidad puede pasar, pero la desesperanza se prolonga, se extiende. La depresión entonces, entendemos, hermanos, se encuentra directamente ligada con la incredulidad, Cuando los creyentes no desarrollan su fe por vía de una comunión íntima, continua, creciente con Dios, son presas del temor y de la desesperanza y evidentemente al final, hermanos, de la depresión. Encontramos en los evangelios una historia que quiero que con la guía del Espíritu Santo, hermanos, revisemos en esta mañana. Y vamos a ver muy bien definida esta verdad. La depresión está directamente ligada con la incredulidad. Mateo 8, por favor, vamos a dar lectura a partir del verso 23. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, se refiere a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, en esta mañana pedimos humildemente la dirección de tu Espíritu Santo, su acción gloriosa y sobrenatural, operando en tu palabra, a fin de traer a nuestro corazón la iluminación de la verdad. Reconocemos nuestra absoluta y total dependencia de ti. Reconocemos que somos pecadores, pero también, Señor, que hemos sido redimidos por tu gracia, y tu Espíritu Santo mora dentro de nuestras vidas y nos guía a la justicia y a la verdad, y tenemos la obligación de progresar en el ejercicio de nuestra santidad. Perdónanos por nuestro pecado, ayúdanos a vivir en integridad y háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este texto la Escritura presenta a Jesucristo casi en la parte final de una jornada muy ardua de trabajo. El Señor Jesucristo había estado enseñando, predicando el Evangelio, había estado sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Se encontraba muy agotado en el momento en el cual Él sube a la barca, se acuesta en un cabezal y se queda profundamente dormido. Su sueño fue tan profundo que el ruido del viento y del mar azotando contra la barca, hermanos, y el movimiento de la misma no tuvo la capacidad de despertarlo de su sueño. Jesús estaba realmente cansado, humanamente muy agotado, y se encontraba profundamente dormido. Pero cuando los discípulos despiertan al Señor en medio de esta tempestad, vemos una reacción extraordinaria en la que opera su naturaleza divina. Él se levanta, reprende al mar, reprende al viento, e inmediatamente, dice la Biblia, el mar y el viento se aquietan. Todo entra en una condición de perfecta bonanza. Entonces vemos, hermanos, cómo la creación reconoce la autoridad de su creador. Juan 1:3 dice de la siguiente forma, no lo busquen, si quieren yo se los leo, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas. Él se refiere a Jesucristo. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí vemos claramente una manifestación de la autoridad divina de Jesús como creador de las cosas, como creador del universo, el viento y el mar inanimados reconociendo la autoridad creadora y soberana de Jesucristo. La escena es extraordinaria porque vemos a nuestro Señor Jesucristo totalmente humano, durmiendo en la popa de la barca sobre un cabezal, es decir, no negando su condición 100% humana, pero a la vez lo vemos igualmente actuando en su condición 100% divina, estableciendo su autoridad sobre las cosas creadas. Él calla el viento, calla la tempestad, y las cosas entran en bonanza. En esta ocasión, hermanos, no vamos a estudiar sobre la personalidad o la naturaleza divina o humana del Señor Jesucristo. Más bien quiero que nos enfoquemos, hermanos, en la reacción de los discípulos en este momento de crisis y la evaluación del Señor Jesucristo sobre la reacción de los discípulos. Y vamos a encontrar en este pasaje, hermanos, principios espirituales muy importantes de la forma en la que debe de reaccionar la fe de un creyente en una circunstancia de crisis. De forma que no seamos jamás, hermanos, dominados por el temor, por la angustia o por el miedo. De acuerdo con los otros evangelios, el mismo pasaje, hermanos, el Señor Jesucristo se encontraba en la parte occidental del mar de Galilea, en la región de Capernaum, una región en la que la dinámica de la actividad del ministerio del Señor Jesucristo era muy intensa, era muy fuerte. El Señor entonces prefiere pasar del otro lado del mar de Galilea, o a la parte oriental, una región evidentemente más tranquila, en la que Él podría descansar sin el asedio persistente de las multitudes que continuamente buscaban a Jesús. ¿Para qué, hermanos? ¿Para escuchar su enseñanza? ¿Para qué buscaban las multitudes a Jesús? ¿Para ser sanados, para ser librados, para ser alimentados, o para que fuesen resucitados sus muertos? Entonces la multitud se agolpaba sobre Jesucristo. Él decide pasar al otro lado del mar de Galilea para poder tener un tiempo de descanso. En el Evangelio de Marcos se mencionan dos datos que no se encuentran en los otros evangelios. En primer lugar, se menciona que ya era de noche, estaba anocheciendo. Por lo tanto, entendemos que él estaba llegando prácticamente al final de la jornada de trabajo. En segundo lugar, dice que ellos tomaron a Cristo. Los discípulos tomaron a Cristo para cruzar el lago como Él estaba. Así se refiere a la condición de Jesucristo, como Él estaba. Y esta frase, hermanos, significa que estaba profundamente cansado, profundamente agotado. Estaba literalmente en una condición de cansancio físico. Por lo tanto, entendemos que el sueño en el cual había entrado el Señor Jesucristo en la barca era un cansancio, era un sueño real.
Jesucristo no estaba jugando a estar dormido, Jesucristo no estaba probando la reacción de los discípulos cuando Él literalmente descansa en la popa de la barca, en el cabezal. Jesucristo humanamente estaba en una condición de profundo agotamiento. Cuando ellos deciden, o Jesucristo da la orden de pasar al otro lado del mar de Galilea, entendemos, hermanos, que el mar de Galilea, lo hemos comentado, no es propiamente un mar, sino que es un lago muy grande. Es un lago que tiene una extensión de punta a punta de 20 kilómetros aproximadamente y de ancho 12 kilómetros. Por lo tanto, es una extensión que literalmente hace que a los que navegan por pierdan la vista y por lo tanto parecería que es un mar. Pero no es un mar, es un lago. Por eso también es conocido como el lago de Genesaret. Mateo 8:23 dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cuando nosotros hemos visto las escenas de estas tempestades en los océanos, en los mares de los océanos, hermanos, logramos entender por esas grandes masas acumuladas de agua que pueden darse estas tormentas que verdaderamente tienen la capacidad de hundir a las barcas, hundir los barcos, los buques, aún hacer perdedizos los submarinos, hermanos. Sin embargo, es muy complejo lograr identificar una tempestad de esta naturaleza, cual se está narrando en la Biblia, en un lago. ¿Cuál sería la fortaleza de esos vientos que levantaron literalmente las aguas y las echaban sobre la barca? Estamos hablando de una circunstancia inusitada, fuera de serie, en la que se encontraban inmiscuidos, involucrados Jesucristo y sus discípulos. En Marcos 4:37 lo narra de la siguiente forma. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. ¿Qué significa anegar? Prácticamente estaba llena de agua la barca, por lo tanto el riesgo de ser hundida era inminente. Y en medio de ese peligro y de esa crisis, el Señor se encontraba en la popa del barco profundamente dormido. No hay duda de que esto representó de parte de Dios, de parte del Padre para los discípulos, una prueba, hermanos, de la fe de los discípulos del Señor Jesucristo. Esto era una prueba de la fe de parte de Dios hacia los discípulos del Señor Jesucristo. Y algo que podemos aprender de esta escena escalofriante es que Dios concede la fe. Nosotros sabemos eso, hermanos, por principios bíblicos, que la fuente de la fe es Dios y esta fe se genera, esta fe se edifica, esta fe se construye por vía de una comunión íntima, progresiva, constante con el Señor. Pero una vez que Dios otorga la fe, Dios tiene el derecho de probar la fe. Dios da la fe, pero Dios también va a probar nuestra fe. Dios permite, hermanos, que se levanten en nuestro contexto de vida grandes tormentas y tempestades. Y muchas veces en esas circunstancias creeremos que el Señor no está presente o que el Señor no está consciente de las situaciones que estamos experimentando. Y cuando vemos que la barca se está llenando de agua, nos vamos a preguntar de la misma forma que los discípulos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? Parecería como si el Señor Jesucristo, hermano, estuviese indiferente o no estuviese al tanto de lo que estamos viviendo en un momento particular de nuestra existencia. Y ese sentimiento de soledad, hermanos, muchas veces agrava la condición en la cual nos encontramos. Agrava profundamente la condición que cursamos cuando creemos, deducimos o dilucidamos intelectivamente que Dios no está presente simplemente porque no percibimos activamente su participación en una circunstancia, dándole la solución inmediata que nosotros creemos es indispensable para retornar a un estado de normalidad de nuestra vida. Creer que Dios no está presente, creer que Dios es indiferente o creer que Dios ha dormido porque no otorga una solución inmediata al curso de las circunstancias críticas por las que podemos pasar, es una dilucidación intelectiva errada, hermanos. Pero es muy frecuente, es muy frecuente. Y esto es parte de la prueba, es parte de la prueba de fe que inequívocamente vamos a pasar. Fíjate lo que dice Santiago 1, verso 2, por favor. Santiago 1:2. Hace año y medio, 2 años aproximadamente, hicimos un estudio de todo el libro de Santiago y creo que algunos de los principios que aquí vamos a tocar el día de hoy tienen que estar frescos en nuestras memorias y en nuestros corazones. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, Recordarán que la palabra diversa nos habla de una gama muy abierta, muy variada de posibilidades. De hecho, la palabra diverso, si ustedes recuerdan, hace referencia en el original griego a una paleta de colores donde podemos identificar todas las gamas y matices de todos los colores que existen por la acción de la luz, de tal forma que podemos encontrar todo tipo de colores, todo tipo de matices y una cantidad incontable de circunstancias en el curso de nuestra vida. Habitualmente estamos acostumbrados a los problemas que forman parte habitual de nuestra existencia. Los matrimonios, por ejemplo, suelen pelear eventualmente por las mismas cosas, por las mismas circunstancias. Y entonces enfrentan pruebas, diversas adversidades que no tienen que necesariamente, hermanos, presupuestar, sino que ya se encuentran dentro del presupuesto porque son habituales, forman parte de la vida. Igualmente, entre las problemáticas entre un padre y sus hijos, generalmente las temáticas de conflicto o de fricción suelen ser las mismas. Pero la Biblia nos está advirtiendo, hermanos, que más allá de la habitualidad de las circunstancias adversas que nosotros enfrentamos cotidianamente, habrán muchas más para las que no estemos preparados. Habrán muchas más que nunca hubiésemos nosotros creído que nos encontrásemos en su curso. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho cosas como, nunca pensé que esto me sucediera a mí? Una mujer que es afectada por el adulterio de su esposo, si es la primera vez, si no está habituada a esa circunstancia, el comentario será, nunca pensé que esto me sucediera a mí. Una persona que nunca ha estado en un hospital va a ser una persona que siempre va a responder con esta premisa cuando se encuentre en esa experiencia. Nunca pensé verme en una circunstancia así. Entonces, cuando la palabra nos dice en Santiago que vamos a cursar por diversas pruebas, hermanos, acá está la enseñanza, por favor, no en la pantalla. No se distraigan, por favor, acá está la enseñanza. Así tiemble y se comiencen a caer las galletas, nadie tiene permitido moverse de su lugar, ¿ok? Solo yo salgo. No nos distraigamos, hermanos, con las circunstancias que eventualmente se presentan. Se pueden presentar muchas cosas en el transcurso de una enseñanza. Y yo ya estoy distrayendo el foco de la enseñanza. Pero, hermanos, necesito retomarlo, porque si yo sigo hablando y ustedes siguen viendo la pantalla, entonces va a haber un segmento importante de la enseñanza que se va a perder y no va a quedar acendrada en su corazón y en sus mentes. Entonces, discúlpenme si me torné agresivo, pero bueno, necesito, acá está, hermanos, la enseñanza. Entonces, tenemos que aprender a concentrarnos. Recuerdo hace años, hermanos, en la otra bodega, estábamos bajo una tormenta, casi como la tormenta que se está describiendo ahorita en esta escena de la Escritura, y se comenzó a filtrar el agua de una forma impresionante, y estas mismas galletas, hermanos, comenzaron a hacer agua, y estábamos en el centro de una enseñanza fundamental. Bueno, recuerdo que un hermano Marcos, algunos de ustedes lo recordarán, y diligentemente se levantó a comenzar a hacer algunas cosas y de repente le cae un galletazo, hermano. Él venía peinado con un flequito así muy moderno, paradito, lleno de gel, y le cae la galleta empapada y quedó totalmente chorreado el hermano Marcos. Y obviamente eso distrajo la atención de toda la iglesia. Y yo, hermanos, acá está la enseñanza, y no pude capturar la atención absolutamente de nadie. Hermanos, Marcos se llevó toda la atención de la gente. Entonces, quienes vieron eso se acuerdan de esa circunstancia. Y además se rieron porque sí estuvo bastante chusco. Tenemos que aprender a concentrarnos en el centro y en el foco de la enseñanza. Una circunstancia nos puede distraer, pero tenemos rápidamente que retornar si la enseñanza continúa o progresa. Ya hemos experimentado hasta temblores dentro de la congregación y nunca hemos salido corriendo, hermanos, porque confiamos en el Señor y porque la enseñanza es más importante que cualquier circunstancia adversa. Ahora, ustedes podrán decir, ya se tardó mucho el pastor diciendo eso. Pues es que esto también es parte de la enseñanza. Una enseñanza es que no nos distraigamos de la enseñanza a pesar de los distractores que puedan existir en el transcurso de la misma. ¿Correcto, hermanos? ¿Correcto, sí? Bueno, muy bien. Decíamos el miércoles pasado, hermanos, que el sufrimiento carece de sentido y de propósito para el incrédulo. ¿Se acuerdan de esto? Los que vinieron el miércoles o siguieron la transmisión a través del
El sufrimiento para el incrédulo carece de propósito y de significado, pero para el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios sabe perfectamente bien que el sufrimiento en las manos del Creador tiene un propósito y un significado fundamental de edificación de su vida. Por eso Santiago nos está diciendo: hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, hermanos, es definida bíblicamente como esa facultad sobrenatural de permanecer quietos y con dignidad y con capacidad y fortaleza suficiente por debajo de una circunstancia difícil. La prueba, hermanos, es un gimnasio en el cual somos entrenados de parte de Dios para poder fortalecernos para los inevitables momentos complicados, difíciles o inexplicables que vamos inequívocamente a experimentar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios prueba en la vida de sus hijos, hermanos? ¿Qué es lo que Dios prueba en la vida de sus hijos? Dice la Biblia: la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué prueba Dios en la vida de sus hijos? ¿Perdón? La fe. Dios prueba la fe. Dios nos da la fe y Dios tiene el derecho de probar nuestra fe. Entonces, hermanos, debemos de tener por cierto que nuestra fe, tú eres un hijo de Dios, has comenzado a desarrollar fe por causa de tu comunión con Dios, a través de la lectura bíblica, la meditación, la oración, porque asistes de forma comprometida a la congregación, estás desarrollando fe. Hermano, tu fe va a ser probada. Como hijos de Dios tenemos que estar completamente conscientes de esto. Nuestra fe va a ser probada. Y se van a levantar tempestades en el contexto de nuestras vidas y veremos cómo llenan las olas la barca. Y además de esto va a parecer que Dios no está haciendo nada a nuestro favor en el momento de la crisis. ¿Quién ya ha pasado por circunstancias así? Y si no has pasado, bienvenido a la realidad cristiana. Vas a pasar por esas circunstancias. Primera de Pedro 1:3, fíjate lo que dice. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza viva. El nuevo nacimiento espiritual del cual hemos sido sujetos por la redención en Cristo Jesús. A partir del momento en el cual se nos predicó el Evangelio y el Espíritu Santo operó sobre el Evangelio el poder de convicción, el poder de redención en el corazón de cada uno de nosotros, a partir de nuestro nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, hermanos, nuestra esperanza, ¿cuál es? Que la muerte no es el final de todo, ni es el final de nada. La muerte no es el término de nada, hermanos, sino que nosotros tenemos garantizada una vida con Cristo más allá de la muerte. La resurrección del Señor Jesucristo es la garantía misma de nuestra propia resurrección. Y si tú no mueres porque Cristo viene por su iglesia antes de tu muerte física personal, entonces tienes la garantía de la transformación de tu cuerpo hacia un cuerpo glorificado a la imagen y semejanza del cuerpo de la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la esperanza viva que tenemos nosotros. Dice el verso 4, para una herencia. ¿Para qué hemos resucitado? ¿Para qué resucitaremos con Cristo Jesús? ¿Para qué hemos nacido de nuevo espiritualmente? Para una herencia, la cual es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No es física ni terrenal, es espiritual y es celestial. Está esperando por nosotros en aquel día. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mientras nosotros estamos en tránsito y a la expectativa de llegar al momento en el cual se nos sea adjudicada esa herencia inmarcesible, incorruptible e incontaminada, en nuestro tránsito en la tierra dice la Biblia que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe nosotros entendemos la cobertura, la protección y el resguardo de Dios garantizado por ser sus hijos en esta tierra. Es lo que dice la Biblia. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, mientras cursamos en esta tierra llena de adversidades, llenas de complejidades, muchas de las cuales Dios las va a aprovechar y a utilizar o a propiciar para probar nuestra fe, podemos tener la certeza de que vamos en tránsito hacia el momento en el cual alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada a nuestro favor en el día postrero. El verso 6 dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, nos alegramos en la expectativa y esperanza de esa realidad futura eterna, pero aun cuando sea necesario durante un poco de tiempo, este poco de tiempo, hermano, es la realidad terrena en la cual nos encontramos todos vivos el día de hoy.
aunque ahora por un poco de tiempo, es decir, hoy, hasta el día de nuestra muerte o nuestro encuentro con Cristo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que cada ocasión que sea necesario, tú y yo, hermano, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué podría ser necesaria la aflicción en nuestra vida? ¿Por qué es necesaria la prueba que aflige? Para edificar nuestra fe, para crecer en paciencia y poder continuar en este curso de vida hasta el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y la adjudicación de esta herencia que viene descrita aquí. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Fíjate cómo es definida nuestra fe, comparativamente es más preciosa que el oro. Y pocas cosas, hermanos, en la tierra hay más preciosas que el oro. Pocas cosas son más cuantiosas que el oro puro. Y dice así que nuestra fe es más preciosa que el oro. Pero de la misma forma que el oro, nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. El oro es probado, y ya comentábamos el miércoles en forma sucinta, en forma rápida, cómo se purifica el oro. En hornos, hermanos, el orfebre experimentado sabe que mientras más tiempo permanezca el oro fundido, ebulliendo en el fuego, más puro terminará siendo. El proceso, hermano, es repetitivo. Se funde el oro, hierve, sube a la superficie la escoria, que es la contaminación, que le quita pureza al oro, es retirada, se vuelve a fundir el oro, vuelve a emerger la escoria, vuelve a ser retirada, se vuelve a fundir el oro, vuelve a emerger ebulliendo, se vuelve a retirar la escoria, y mientras más veces se repite este proceso, el oro finalmente terminará siendo más puro, y por eso encontramos oro de 10 quilates, oro de 24 quilates, oro de 14 quilates. ¿Cuál será un oro más caro y más puro y más refinado, el oro de 10 quilates o el oro de 24 quilates, hermanos? Por eso ya no encontramos en las joyerías, yo comentaba el miércoles, oro de 24 quilates. En el pasado sí, yo recuerdo que el anillo de bodas, por ejemplo, de mis abuelos era oro de 24 quilates. Hoy cuando llegas a la joyería y te dicen oro de 24 quilates, viene buscando oro de 24 quilates, ¿es usted rico? Porque es muy caro, es mucho más caro que antes, hermanos. De tal forma que entendemos que la pureza, la calidad, la brillantez de un oro más refinado por su tiempo de permanencia en el fuego, ebulliendo, en fundición continua, garantiza, hermanos, entonces que tendremos la más fuerte expresión de la pureza del oro. La fe tiene que ser purificada a través del fuego de la prueba. Y mientras más probada es la fe de un cristiano, más purificada es, dice la Escritura. Y dice la Biblia, se prueba con fuego, para que la fe sea hallada en alabanza, al final del verso 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí se define cuál es el quilataje de la fe purificada que Dios espera a través de las pruebas que desarrollemos como sus hijos. Una fe que, a pesar de que vivamos en un mundo lleno de vicisitudes, adversidades, complejidades, un pecado que gobierna y domina la filosofía, la mente de la gente del mundo en el cual nosotros todavía vivimos, nosotros, cuando Cristo regrese a la tierra, nuestra fe no se encuentre desviada, distraída, minimizada, vilipendiada o en condición de fragilidad, sino que esta fe sea encontrada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Quién desea que sea su fe hallada de esta forma cuando Cristo regrese? Yo no quiero encontrarme disperso, con una fe disminuida, con una fe frágil, o con una fe fragmentada, o con una fe depositada en la valija de los recuerdos olvidados. Si son olvidados ya no son recuerdos, pero de las cosas olvidadas, porque simple y sencillamente los inequívocos avatares de la vida, las vicisitudes de la vida complicada en una escena de pecado mundano, terminaron consumiendo mi capacidad de creer, terminaron consumiendo mi expectativa y mi esperanza, y me llevaron a descender la vista del cielo a la tierra, y hoy soy un cristiano redimido por la gracia, pero en condición carnal, afectado por las cosas del mundo, como si no tuviésemos una esperanza. Yo no quiero ser encontrado así por Dios. Yo quiero que mi fe se encuentre en esta condición, en alabanza, en honra y en gloria al Señor Jesucristo cuando Él se ha manifestado.
Y entonces es cuando entendemos por qué Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque el resultado de la prueba aprobada correctamente por el cristiano es la purificación de su fe. Y fíjate lo que dice el verso 8: a quien amáis sin haberle visto. ¿Quién ha visto a Jesucristo entre nosotros? ¿Quién lo ha visto, hermano, físicamente? ¿Quién ha tenido una revelación física de nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Pero ¿le amamos, sí o no? ¿Y por qué le amamos? Sin verlo, ¿por qué le amamos? Por fe. Si amamos a Cristo sin verlo, lo estamos amando por fe. ¿Sabes cuál es el resultado directo de una disminución de tu fe o el ingreso a una condición de fragilidad en tu fe? El resultado será una disminución sensible de tu amor por Cristo, tu fidelidad a Cristo y tu servicio a Dios. ¿Quién quiere llegar a la presencia de Dios derrotado en su vida de fe? ¿Quién quiere ser llevado a la presencia de Dios en pecado, distraído moralmente? Hermano, yo no. Por lo tanto, dice la palabra en Pedro, que cada ocasión que sea necesaria la aflicción en nuestra vida, vamos a ser cursados por la prueba. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea purificada. Y entonces cuando estamos en diversas pruebas, entendemos por qué estas tienen que ser asumidas. ¿Cómo? Con gozo. Y no con gozo simple, hermanos, sino con sumo gozo. Así como el estudiante destacado que tiene la aspiración de terminar una licenciatura y progresar hacia una maestría y después a un doctorado, y cuando ya está en los cursos de la maestría, entonces hay gozo en su corazón porque la expectativa se está acercando, ser titulado de una maestría, y después cuando progresa a la preparación académica para un doctorado, y cuando está en las duras pruebas de ese proceso de preparación, se alegra. Hay una dificultad que tiene que enfrentar, hay circunstancias adversas que tiene que resolver, pero se alegra con sumo gozo porque está progresando hacia el alcance, el advenimiento de una meta que motiva su corazón. ¿Es así o no es así? Es así. Y entonces para nosotros, hermanos, es menester no olvidar que nos encontramos en un proceso de adiestramiento, de preparación. Somos estudiantes y estamos en el campo de acción, estamos en la central de adiestramiento, pero a su vez en el campo de acción de la enseñanza que Dios nos da. Y tenemos que saber asumir las pruebas con gozo, porque estamos siendo preparados para nuestra graduación. Y nuestra graduación se va a dar cuando estemos en la presencia de Cristo. Pero que no hayamos pasado de panzazo, hermano, sino dice la Biblia, nuestra fe se encuentra en el máximo nivel de quilataje, en alabanza, en honra, cuando Cristo sea manifestado. Muy bien. Entendemos que el curso de esta experiencia, la experiencia de la prueba, evidentemente no va a ser agradable. No va a ser agradable. Y nos va a ayudar mucho recordar que no somos los únicos en pasar por estas pruebas de fe. Muchos hombres de Dios en medio de la prueba se han sentido olvidados por Dios. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 10, verso 1. Salmo 10, verso 1. Por favor, hermanos. Salmos 10, verso 1. Dice así, el rey David. ¿Cómo era conocido el rey David, hermanos? Como el corazón. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Jehová. Dice así, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? O sea, un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Fíjate lo que le está diciendo a Dios en el momento de la prueba. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo permite que esta expresión de David quede inscrita en la palabra de Dios? Porque evidentemente es una forma en la cual hoy podemos en nuestra temporalidad generacional, como hijos de Dios, relacionarnos con la experiencia de vida humana. Si la vida humana de Cristo queda perfectamente registrada, ¿cuánto más no, hermanos? La vida humana de todos los personajes de la Biblia que hoy nos enseñan a nosotros, en la forma en la cual asumieron, para bien o para mal, las diversas pruebas que enfrentaron. Y aquí vemos al rey David diciendo cosas que son antitéticas con la naturaleza de Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Hermano, ¿Dios puede estar lejos de algún punto?
No. Una de las características o atributos de Dios es su omnipresencia, y eso significa que Dios está ¿en dónde? En todas partes. Por lo tanto, es imposible que Dios esté lejos de algo o de alguien, porque Dios lo llena todo. Dios está en todas partes. ¿Y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación, Señor? Es decir, Él está diciendo: Señor, ¿estás escondido porque no te veo? ¿Es posible que Dios se esconda de alguien o de algo? ¿No dice la Biblia que a dónde podremos huir de la presencia de Dios? En el cielo está su trono, la tierra es el estrado de los pies del Señor, y aún en el infierno, hermano, Dios está presente. Las tinieblas no esconden de Él. O sea, no hay forma de escondernos de Dios, menos Dios se esconderá de nosotros. Cada una de nuestras acciones están abiertas ante la conciencia eterna de Dios. De tal forma que lo que está diciendo aquí David es: justo, Señor, en el tiempo de mi tribulación, en mi crisis, en el tiempo de mi sufrimiento, no te veo en ningún lado, Señor. ¿Te das cuenta de la declaración de un hombre en angustia, un hombre en prueba? O sea que esto es común a nuestra naturaleza humana. No somos los únicos. Salmo 44, por favor, verso 23. Dice David: despierta, ¿por qué duermes, Señor? ¿Será que Dios duerme, hermano? ¿No dice la Escritura que no duerme ni adormece aquel que guarda a su pueblo Israel? Que su mano es sombra a su mano derecha, y que no dará su pie al resbaladero, porque no duerme ni adormece el que guarda a su pueblo. Dios no puede dormir. Sin embargo, vemos una manifestación muy clara de la humanidad de David en el momento de la adversidad. Esta experiencia por la cual tú y yo vamos a cruzar no una, sino varias veces en el curso de nuestra vida como hijos de Dios. Creeremos que Dios no está involucrado, creeremos que Dios no se encuentra consciente, o que es indiferente, o que ha dado la espalda a la situación que estamos viviendo. Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redime por causa de tu misericordia. Vemos cómo David, hermanos, cursó por esta experiencia también. Ahora, los discípulos de Cristo experimentaron un sentimiento idéntico en la barca. En ese momento de crisis, Dios estaba poniendo a prueba su fe. Y lo que el texto nos muestra es que los discípulos estaban completamente controlados por el miedo, hermanos, y por la angustia. Y aun cuando los vemos acudiendo a Jesús por auxilio, lo hacen de forma completamente inadecuada. Ellos fueron a Cristo controlados por el miedo, no fueron a Cristo controlados por la fe. Cualquiera podría decir: pero si acudieron al Señor, si alguien podría dar resolución a la circunstancia inminente de muerte en la barca, era Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que acudieron a Cristo dominados por el miedo, no fueron a Cristo dominados por la fe. Y la expresión de nuestra oración en los momentos de crisis define nítidamente, claramente distinguimos qué es lo que nos está propulsando a ir con el Señor. Si estamos yendo a Dios dominados por la angustia, por el miedo, por la ansiedad, o si vamos a Dios aplomados en una vida de fe edificada por la intimidad con Él. Entonces, ¿cómo son nuestras oraciones cuando acudimos al Señor? En momentos de dificultad. Y más, como ya lo comentamos, si son dificultades de esas que son diversas, que no son las habituales, que no son aquellas a las que nos encontramos acostumbrados, que en alguna forma ya sabemos el tratamiento que debemos darles. ¿Cómo vamos al Señor? ¿Dominados por el miedo o por la fe? ¿Significa que los cristianos no debemos de sentir miedo, hermanos? ¿Significará que los cristianos no podemos sentir miedo, o que cuando sentimos miedo estamos cometiendo un pecado? ¿Un cristiano que siente miedo peca? No, claro que no. El miedo es una inevitable experiencia humana. El miedo es el resultado de la conciencia de la existencia de circunstancias que tienen el potencial de poner en riesgo nuestra integridad. Eso es el miedo. Cuando somos plenamente conscientes de que estamos enfrentando circunstancias que tienen un alto potencial y que ponen en riesgo nuestra integridad, que ponen en riesgo nuestra seguridad, nuestro bienestar, o que pueden causarnos dolor o aflicción, o aún más, pueden llevarnos a la muerte. El miedo es el resultado de enfrentar circunstancias que sabemos son más altas y más fuertes que nosotros, y por lo tanto no se encuentran en nuestro control. Una experiencia
vívida para todos es la pandemia en la que nos encontramos todavía. ¿Quién no ha sentido miedo durante este tiempo? Yo he sentido miedo. Todos hemos cursado, creo, por la experiencia del miedo. Hasta los más valientes, ¿no? No, yo creo que esta pandemia a mí, 2 puras y 1 con sal, por favor. ¿A qué se refiere el dicho de 1 pura y 2 con sal? Bueno, mira, en Veracruz hay uno de los platillos regionales que son las gorditas, hermanos. Que son unas gorditas de masa que se fríen en aceite y se inflan y pueden ser rellenas con frijoles sofritos con cebollita, con huevito revuelto o con algún guisado sabroso, ¿no? Entonces, hay unas que son puras, sin relleno, sin guisado, y otras que son rellenas, con sal son las rellenas. Y te digo cuánto cuestan esas gorditas, son muy sabrosas, es un desayuno tradicional en Veracruz, pero una gordita la compras por 5 pesos. Si es pura. Y si es con sal, te la venden en 8 o 10 pesos. Entonces, 1 pura y 2 con sal, estás hablando a lo más de 25 pesos. O sea, para mí la pandemia no tiene valor. Pero y es que el papá de tu amigo ya se enfermó. Y es que tu sobrino ya está en el hospital. Y cuando vimos que los tiros pasaban más cerca, ¡fum!, nos zumbaban los oídos, algunos comenzaron a decir, a ver, espérate, no, mejor sí me pongo el cubrebocas. Todos hemos cursado, y tal vez me equivoco, si es tu caso, hermano, te ofrezco una disculpa, pero creo, es mi conclusión, todos a lo largo de esta pandemia hemos cursado por la experiencia del miedo en diversos momentos. ¿Por qué? Han producido miedo en nuestra alma. ¿Por qué? La realidad es que creamos lo que creamos, estamos ante una circunstancia que pone en riesgo nuestra integridad, nuestra estabilidad, nuestra seguridad, que puede originar dolor. ¿A quién no le ha originado dolor esta pandemia? A todos nos ha originado dolor. Más directa o indirectamente nos ha originado dolor y pone en riesgo nuestra vida. Por lo tanto, esto es un ejemplo extraordinario de una circunstancia que puede producir miedo en nuestra condición humana, aún como hijos de Dios, como personas redimidas. Todos hemos experimentado el miedo porque en mayor o menor medida hemos cursado por ese tipo de circunstancias. El miedo entonces es el producto de ser conscientes de nuestra pequeñez y debilidad ante la magnitud de una circunstancia mayor a nosotros. Pero ¿qué es la fe, hermanos? La fe es el resultado del conocimiento de la existencia de un Dios cuya fuerza y dimensión no son y nunca serán vencidas ni superadas por la dimensión de las cosas que a nosotros producen miedo. Eso es la fe. Lo voy a volver a repetir. La fe es el resultado del conocimiento de la existencia de un Dios cuya fuerza y dimensión no son y nunca serán superadas por la dimensión de aquellas cosas que en nosotros producen miedo. Por lo tanto, en el hombre y en la mujer de Dios, el miedo para nosotros como personas redimidas por la gracia solamente tendría que representar un estímulo que nos lleve a recordar la fuerza de Dios, el poder de Dios. ¿Experimentamos el miedo? Claro que sí, pero como hombres y mujeres de fe, el miedo solamente tendría que ser el estímulo que nos lleva continuamente a recordar la naturaleza del Dios en el que hemos creído. En el hombre y la mujer cristianos que no han edificado su fe, no han desarrollado su fe, es decir, no han crecido en el conocimiento de ese Dios omnipotente e invencible, inevitablemente, hermanos, los problemas no van a tener ningún problema y ninguna limitante para poder apoderarse de sus mentes y de sus voluntades en los tiempos de crisis. La persona que no crece en el conocimiento de quién es ese Dios omnipotente e invencible es la persona que, aun siendo cristianos, aun siendo redimidos por la gracia, el miedo y el temor se van a apoderar de sus mentes, de su forma de pensar, de su forma de actuar y en consecuencia de toda su estructura emocional. El manejo de sus sentimientos va a ser gobernado por el miedo, por el temor y por la angustia. Por lo tanto, hermanos, la experiencia del miedo en sí no es un pecado, pero ser apoderados por el mismo miedo, por la ignorancia de quién es Dios, eso sí es un pecado. De hecho, para que exista la valentía es menester que exista el miedo. No podría haber un valiente si no tiene miedo.
Porque la valentía no se describe como la ausencia de miedo. La valentía es el resultado de ser gobernados por la guía y la dirección del Espíritu Santo en el fundamento de la palabra, aun cuando tenga miedo. El valiente es aquel que no es gobernado por el miedo, sino que continúa siendo guiado y dirigido por la dirección del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el miedo no es pecado. Dejarte gobernar por el miedo y el temor sí es un pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué sucedió con los discípulos del Señor? ¿Qué sucedió con ellos? Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. No solamente es la actitud, la narrativa nos da testimonio de la actitud con la que se aproximaron a Jesús. Evidentemente fue una actitud de alarma, de emergencia, sino lo que dijeron en su oración: sálvanos porque nos morimos, porque perecemos. Marcos 4:38 lo describe de forma diferente. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjate, Mateo lo refiere de esta forma: Señor, sálvanos porque perecemos. Y Marcos dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, ¿fueron movidos por el miedo o por la fe? Evidentemente por el miedo. Ahora, Mateo recoge una de las expresiones que salieron de la boca de los discípulos. Y Marcos, recoge otra expresión. ¿Por qué? Porque eran de entrada mínimo 12 discípulos en esa barca. Y las voces en general expresaban las mismas premisas. Mateo recoge una, Marcos recoge otra, pero finalmente todos estaban apoderados por el miedo. Todos estaban gobernados por el temor en ese momento. Y en segundo lugar, estaban reprochando a Jesucristo lo que ellos consideraron fue una falta de cuidado o un descuido sobre sus vidas. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Había un reproche en sus corazones, hermanos, por la aparente falta de cuidado que Cristo tenía de sus vidas. Y de este escena, hermanos, podemos aprender dos cosas muy importantes acerca de la naturaleza de la fe. En primer lugar, la fe verdadera rehúsa dejarse dominar por el miedo. La fe verdadera rehúsa categóricamente, determinantemente dejarse apoderar por el miedo. Jesús les dice en el verso 26: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Un cristiano, hermano, no tiene derecho a dejarse controlar por el miedo. Es pecaminoso dejarnos controlar por el temor. Ya establecimos, no es pecado tener temor, pero sí es pecado dejarte dominar por el temor. Porque cuando eso sucede en tu vida es el resultado de que tienes conciencia del porqué de la existencia de tu miedo, pero no tienes conciencia de la existencia de ese Dios que es invencible y es todopoderoso ante aquello que produce tu miedo. Por lo tanto, hermanos, para un cristiano no crecer en el conocimiento de quién es Dios es un pecado. Dejarte, por lo tanto, gobernar por el miedo resultante de no tener un creciente conocimiento de quién es Dios es pecado, es pecaminoso. No tenemos como hijos de Dios. Cuando Cristo se despierta y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? El Señor les está diciendo: no tienen el derecho, no tenían el derecho de dejarse apoderar por el miedo. Esos hombres estaban angustiados a pesar de que Jesús, el Hijo de Dios, el creador del cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, se encontraba en la barca juntamente con ellos. Ahora, evidentemente, la revelación que hasta ese momento ellos tenían de quién era Jesucristo era todavía limitada, porque cuando Cristo hace la bonanza después de reprender al mar y al viento, ellos dicen: ¿quién es este hombre que aún hasta el viento y el mar le obedecen? Es decir, a través de esa circunstancia, ese prodigio, ese milagro, ese gobierno sobre las fuerzas de la naturaleza, ellos vieron dimensionada su percepción de Cristo. Antes no tenían todavía, aun cuando habían sido testigos de prodigios y milagros y una predicación con una autoridad por encima de cualquier autoridad humana, todavía no tenían esa dimensión del conocimiento de Dios. Pero la pregunta para nosotros es: ¿cuál es el nivel de la dimensión del conocimiento que hoy tenemos nosotros de quién es Dios? ¿Conocemos más de Cristo hoy como iglesia cristiana
del siglo XXI que lo que conocían los discípulos de Cristo en la barca, sí o no? ¿Quién conocía más de Cristo? ¿Ellos en la barca o nosotros en nuestra época? Nosotros, hermanos. Nosotros. Y entonces a la distancia podemos fácilmente juzgar a los discípulos y decir, ay, ¿estaba Jesús con ellos? Y mira cómo son movidos y movilizados y motorizados por el miedo. Y a Cristo lo juzgan de ser descuidado de sus vidas. Y pensaron que Jesucristo no operaría a favor de ellos, que Cristo no los resguardaría. Hermano, nosotros tenemos más conocimiento de Cristo, dimensionado por la palabra de Dios compendiada en toda la extensión de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo morando en nosotros, llevándonos a una progresiva iluminación del texto bíblico. ¿Y cuántas veces vamos a Dios dominados por el miedo, gobernados por el temor? Porque el dinero se está acabando, porque la enfermedad toca la puerta, porque los hijos están creciendo y están manifestando conductas rebeldes, porque mi esposo ha dejado de llegar puntualmente a cenar a la casa, porque la esposa ha comenzado a distraerse en cosas del mundo, y nosotros vamos dominados por el miedo, sea cual sea la circunstancia. ¿Cuántas veces hemos llegado a la conclusión: parecería como que no te interesa, Señor, lo que me está sucediendo? Parecería que has hecho oídos sordos al clamor de mi corazón. Parecería que no estás al tanto. ¿Hasta cuándo despertarás, oh Dios, porque estoy en angustia? Por eso, de acuerdo a la evaluación que Jesús hace de la situación, hermanos, el miedo de los discípulos no era provocado por la tormenta en sí. La pregunta es sobre su fe. Entonces, el miedo no era provocado por la tormenta, el miedo era provocado por la incredulidad. Y la incredulidad es el resultado directo de una falta de conocimiento de quién es Dios. El miedo, hermanos, no es producido por la adversidad o las circunstancias, sino por la incredulidad. Una tormenta potente, si te encuentras al interior de tu casa y tu casa está construida de materiales sólidos, hermano, ¿va a generar en ti temor? Imagínate, estás en tu casa una de estas tardes y de repente una tormenta con rayos y relámpagos. ¿Va a generar temor? ¿Considerarás que la tormenta es algo que pone en riesgo tu vida si estás dentro de tu casa? No, pero si estás debajo de un árbol, si te agarra en el campo, hermano, vienes de tu huertita y te agarra la tormenta y solamente te queda estar debajo de un árbol, ¿generaría temor o no? Claro que sí, porque debajo de un árbol en cualquier momento puedes perder la vida si te cae un buen rayo. Tú no creerías que el árbol es un elemento suficientemente sólido para resguardar tu vida, y no creer en la protección del árbol entonces hace que tú tengas miedo. Hermano, si tú vas en el zoológico y ves un león enjaulado, ¿te da miedo? No, ¿por qué? Porque sabes que los barrotes de acero de esa jaula es imposible que el león se te acerque. Pero si estás en el África y solamente te resguarda una piedra, estás detrás de una piedra y un león rugiente delante de ti, ¿tienes miedo? ¿Por qué? Porque sabes, no crees que la roca tenga la facultad de protegerte y salvaguardar tu vida. Es lo que les está diciendo Jesucristo. El miedo se apoderó de ellos no por la tormenta, sino por la incredulidad. Por la incredulidad. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temen hombres que están bajo una potente tormenta? No es la expresión de Cristo, es ¿por qué temen hombres de poca fe? Ellos no creyeron que Cristo cuidaría de sus vidas. ¿No tienes cuidado que perecemos? Esa fue la expresión. No creemos que estés al cuidado de nuestras vidas. Por lo tanto, la prueba de fe de estos discípulos no fue suficientemente aprobatoria. No evaluaron aprobatoriamente, hermanos. Fueron probados. Ahora, ellos tenían hasta ese momento la información suficiente de quién era Cristo para haber depositado enteramente su confianza en el Señor, pero no lo creyeron. La segunda lección, hermanos, y con lo que concluiremos el día de hoy, es que la fe, hermanos, es una actividad. La fe es una actividad. Significa que la fe no actúa en forma automática. Es decir,
Cuando se te presentan los problemas, la fe no emerge automáticamente. No, no es así. La fe es algo que debe de generarse a través del conocimiento de quién es Dios. La fe tiene que irse constituyendo progresivamente, avanzar en la constitución de tu fe. Yo he comentado que es muy difícil construir una casa por debajo de una tormenta. De hecho, la casa o el refugio tiene que edificarse antes de la tormenta. Entonces, si tú no has edificado fe para las inequívocas contrariedades o pruebas que en la vida vas a experimentar, si quieres edificar fe bajo la prueba, va a ser muy difícil. Ya habrá sido demasiado tarde. La fe tiene que edificarse progresivamente en el conocimiento de quién es Dios y ponerla en práctica permanentemente, pero imprescindiblemente en los momentos de crisis. Por eso en Lucas 8:25 Jesús les pregunta, fíjate cómo lo refiere Lucas 8:25, la misma escena, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? En otras palabras, hermanos, el Señor les está preguntando algo que los discípulos debieron haber reflexionado. Nuestra fe no es visible. Si Cristo me pregunta, ¿dónde está tu fe? Es porque mi fe no está siendo visible para Cristo. Mi fe no está siendo percibida visualmente por Cristo. ¿Dónde está tu fe? Cuando tienes prisa de salir a tu casa porque ya se te hace tarde para llegar a un destino y no encuentras las llaves del auto, hermano, y ya te las buscaste en los pantalones, ya fuiste al perchero, no están, abriste la cajonera, no están tus llaves. ¿Qué es lo que preguntas? Se te hace tarde, está tu esposa, están tus hijos. ¿Qué preguntas? ¿Qué, perdón? ¿Dónde están las llaves? Igual, ¿dónde están mis lentes? Y los traes puestos. Una pregunta muy frecuente: ¿dónde está mi celular? Márquenme para que encuentre mi celular. ¿Te ha pasado así? No te puedo marcar, papá, porque lo traes en la oreja, estás hablando. Y a veces así sí pasa, ¿no? Ya cuando sucede eso, es que mejor date unas vacaciones, hermano. Estás muy estresado. Tú preguntas, ¿dónde se encuentra algo que no ves, que no encuentras? Por lo tanto, cuando Cristo dice, ¿dónde está su fe? Él les está diciendo, entiendan su fe en el momento en el que tendría que ser visible, no es visible, no se ve. Cristo no pudo ver la fe de sus discípulos. Ellos tenían una fe en Jesucristo, eso es indudable. Todos al recibir el llamado del Señor le siguieron. Mateo dejó el banquillo de los tributos públicos y siguió al maestro. Pedro dejó las barcas y las redes y siguió al maestro. Eso nos habla de una fe. La palabra de Dios en alguna forma y medida y dimensión generó fe en sus corazones para seguir a Jesucristo. Ellos habían escuchado su enseñanza, observaron prodigios y milagros. A estas alturas ellos ya conocían parte del poder sobrenatural de Cristo. Pero en ese momento su fe, hermanos, no fue visible. En esa pregunta que plantea el Señor Jesucristo hay una enseñanza que es vital para el tema de la depresión. Y tenemos que recordar, hermanos, que la depresión está íntimamente ligada con la incredulidad. Si tú no creces en el conocimiento de ese Dios omnipotente e invencible, en los momentos de prueba de tu fe no vas a resultar bien aprobado. Y no por causa del problema o la prueba, sino por falta de tu capacidad de creer en Dios, de tu fe en Dios, por tu incredulidad. No será el problema lo que te llevará a no aprobar correctamente la prueba, será tu incredulidad, tu falta de crecimiento en quién es Dios. La fe, hermanos, es una actividad. Y en tercer lugar, la fe es una actividad que debe de mantenerse de forma que deje a la incredulidad completamente dominada. La fe es una actividad que consiste en mantener la incredulidad a raya, sujeta. La fe y la duda, hermanos, la fe y la duda habitan en el mismo corazón. Y ese es el problema. La fe no necesita de un corazón vaciado de duda para existir, ni la duda necesita de un corazón vaciado de fe para poder establecer su presencia. No, la fe y la duda habitan en el mismo corazón.
Los discípulos, cuando se vieron en aprietos, acudieron a Cristo. Y esa es una forma de fe, movidos por el miedo, pero en alguna forma ellos sabían que Cristo tenía el poder de retomar el resguardo de sus vidas y salvaguardarlos. Pero también, hermanos, entendemos que el motor para acudir a Cristo fue la duda del cuidado que Cristo tenía de ellos. Los discípulos en la barca, hermanos, no se hicieron cargo de esta situación. La situación se hizo cargo de ellos. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir ante la adversidad, que la adversidad tome el control de las cosas. Tenemos que tomar control sobre la adversidad. Tenemos que mantenernos en control todo el tiempo. A eso somos llamados, a mantener el dominio propio, a mantenernos firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Tenemos un llamado a la firmeza, a no movernos de nuestra forma de creer y pensar en Cristo. Y cuando la duda comienza a producir pensamientos en nuestra mente, debemos de marcarles un alto a través de Efesios, de Filipenses 4:8. No lo busquen, ya se lo saben de memoria. Pensar en lo bueno, pensar en lo virtuoso, lo digno de alabanza, aquello que es virtuoso y digno, y su procedencia enteramente es la palabra. Por eso la Biblia dice que renovemos nuestra forma de pensar, que transformemos nuestra vida, no adoptemos la forma de vida del mundo por medio de la renovación de nuestros pensamientos, para que podamos entonces comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo he renovado suficientemente mi forma de pensar sobre quién es Dios, la forma en la que Dios soberanamente actúa y opera a favor de la edificación de mi vida, a favor de la edificación de mi vida espiritual y la purificación de mi fe, entonces, hermanos, mi vida ante el problema no será gobernada por la incredulidad, sino que el suficiente conocimiento a través de pensamientos renovados de quién es Dios, quién es Cristo, me llevan a afianzar mi percepción de que la voluntad de Dios, aun cuando en ese curso de mi vida sea la prueba para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Pero todo depende, hermanos, de la seriedad con la cual estemos frente a la palabra, renovando nuestros pensamientos. Si esta no es tu forma de vida, si este no es tu hábito, entonces el problema, la tentación y el pecado te van a arrastrar una y otra vez. El miedo continuará gobernando tu vida y continuarás yendo al Señor con clamores de protección, movilizado por tu miedo, sabiendo que efectivamente en Cristo existe el poder para resguardar tu vida, pero movilizado por el miedo. Quiero terminar con la siguiente historia. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, otra barca, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, otra tormenta. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Amedrentados otra vez. Ahora confundieron a Cristo con un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. O sea, así como que bajen de 2 rayas. O sea, ya me conocen, saben quién soy, ya conocen de mi poder. No se atemoricen, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Al ver qué? El fuerte viento. Él recibe una palabra de Cristo. ¿Dónde se encuentra el génesis de nuestra fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo emite una palabra y dice: ven. Esto sin duda llena de fe el corazón de Pedro y comienza a andar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Ahora, indudablemente, hermanos, Pedro ejerció fe, pero comenzó a hundirse porque dejó de ver a Cristo, dejó de ver a aquel cuyo poder es invencible, cuya fortaleza es tal que ninguna adversidad que pueda controlar nuestra vida humana lo puede controlar a Él. Y ese Dios todopoderoso está interviniendo a favor de nuestras vidas, al punto en que nos entrega una palabra donde nos desafía a creer en Él en medio de adversidades incontrolables para nuestra condición limitada humana. Literalmente le dice a Pedro, ¿sabes qué? Vas a desafiar la ley de la gravedad, literalmente. Las leyes de los fluidos van a ser desafiadas por el poder de mi palabra. Da la palabra, lo cree, camina, pero ve el viento y la tempestad y se comienza a ahogar. ¿En dónde estuvo la falla de Pedro, hermanos? En que dejó de ver el poder de Cristo que está por encima de la naturaleza creada. Obviamente el poder de Cristo, el Creador, está por encima de la naturaleza que Él ha creado, y comenzó a ver los problemas que le ofrecían la naturaleza creada. Ese fue el problema. Mirar el problema sin buscar una solución, hermanos. Mirar el problema sin buscar una solución en Cristo llena nuestras vidas de duda. Pero para poder buscar una solución en Cristo necesitamos tener un conocimiento elemental y creciente de quién es Cristo. Tenemos que aprender a mantener las dudas a raya. Y la única forma de hacerlo es teniendo depósito de la palabra en nuestros corazones, sabiendo quién es Dios. Y podrán decirme lo que quieran, hermanos. Es que yo tengo tantos años en el Evangelio, he leído tanto de la palabra, pero si tú sigues siendo dominado por el miedo, no digo que no tengas miedo, si tú sigues siendo dominado por el miedo, hermano, esa es la expresión más evidente de tu limitado, insuficiente conocimiento. No has progresado en el conocimiento de quién es Dios. Hermano, ¿qué es lo más grave? ¿O qué es aquello hacia lo cual podemos como seres humanos experimentar el más profundo de los miedos? ¿Qué puede producir el miedo más agudo, más profundo y más incontrolable en un ser humano? ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? ¿El coco? ¿El señor del costal? ¿Qué, hermano? La muerte. ¿Por qué la muerte? Porque la muerte, hermanos, representa en la perspectiva cultural humana el fin de todo. Y además es inevitable. Dime a alguien, mencióname a alguien que haya podido evitar la muerte. Podemos sortearla. Los que por la gracia de Dios están saliendo de los hospitales después de procesos de intubación, ¿verdad? Y salieron, ¡ay, libré la muerte! Sí, por la gracia de Dios, pero ¿qué crees? Finalmente te vas a morir. Todos, hermanos, nos vamos a morir si es que Cristo no viene antes por su iglesia. Y eso produce muerte en la perspectiva humana. Ahora, un hijo de Dios puede tener miedo a la muerte. Es lo peor que podríamos enfrentar. Es lo más extremo, es lo más superlativo de la posibilidad de generación de miedo en el corazón del hombre. Ahora, esa condición superlativa, generadora de miedo incontrolable para la humanidad a lo largo de todas las generaciones, hermanos, ¿tendría que gobernarnos a nosotros? No. ¿Por qué? Porque si eres un hijo de Dios y has progresado en el conocimiento de quién es Cristo, tú sabes que vivir es Cristo y el morir es tu verdadera ganancia. Porque ¿de qué otra manera vas a poder estar eternamente en la presencia de Dios si no es por vía de la muerte? Ahora, ¿nos produce miedo la idea de la muerte, sí o no? Alguien puede decir, yo no le tengo miedo a la muerte. Cálmate, Pancho Pérez. Alguien puede decir, yo no tengo miedo a la muerte. No, hermano, yo le tengo miedo a la muerte. Y seguramente tú le tienes miedo a la muerte. ¿Te quieres morir? Yo tampoco. Pero una cosa es que la condición, la circunstancia produzca miedo, y otra cosa es que el miedo nos gobierne. No puede gobernarnos el miedo a la muerte, porque estamos absolutamente seguros que ese Dios nuestro es un Dios que tiene cuidado por la vida de sus santos más allá de la muerte, porque sabemos que nuestra eternidad está garantizada en Cristo. Y que inmediatamente después de la muerte viene el juicio delante de Dios. Estaremos en estado de conciencia, inteligencia y perfecta conciencia, despiertos espiritualmente ante Dios, con inteligencia y con alma. Y entonces entenderemos, veremos en términos prácticos lo que hoy creemos. Desde este lado de la eternidad, hoy creemos que la muerte no es el final de nada. Cuando estemos allá, constataremos que la muerte no es el final de nada. ¿Y por qué el miedo a la muerte no nos gobierna? Porque conocemos quién es Dios.
conocemos quién es Dios. Y para terminar, la fe es la actividad consciente de recordarnos, por lo tanto, lo que sabemos y creemos de Dios. Lo que sabemos y creemos de Dios. La fe también es la actividad de aplicar todo lo que sabemos y creemos de Dios en las situaciones particulares de la vida, las conflictivas y las críticas. Quiero terminar ahora sí con esta historia. Marcos 9:23. El Señor Jesucristo recibe a un joven que se encuentra endemoniado, se encuentra amedrentado, dominado por un demonio. Verso 21, Marcos 9. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Porque este joven era azotado en el fuego, en el agua, por el demonio, intentaba matarlo. Y le pregunta a Jesús: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dice: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes, fíjate lo que dice este hombre, le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. Ahora, en el original griego, hermanos, yo leí en un comentario muy interesante, si puedes creer no es tan simple. Si puedes creer está condensando una expresión que representa lo siguiente: no es si yo puedo. O sea, Cristo le está diciendo con esa expresión, no se trata de si yo puedo, porque yo puedo. Se trata de si tú puedes creer que yo creo. Y es lo que le está diciendo Jesús. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él está confrontando al Padre. Le está diciendo: el asunto no es si yo puedo, yo puedo. El asunto es si tú puedes creer que yo creo. El resultado, dice el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero fíjate, a continuación dice: ayuda a mi incredulidad. La pregunta es: ¿creyó o no creyó? Porque al principio dice creo y después dice ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que sucede con este hombre? Con este hombre sucede que está expuesto a la palabra de Cristo: yo puedo hacer las cosas. El tema es si tú puedes creer que yo puedo. Esta palabra emitida de Cristo hacia el corazón de este hombre es la misma palabra que emitió hacia el corazón de Pedro cuando en la barca le dice: ven y camina sobre el mar, camina sobre las aguas. Al instante Pedro baja de las aguas. Este hombre al instante cree. Es estimulada la fe en su corazón por la palabra emitida por la boca de Cristo mismo. Pero esta fe incipiente, esta fe pequeña, inmediatamente se topa con la falta de experiencia de la mente humana que no está acostumbrada a creer. Creo en mi corazón, pero sucede que mi mente no está habituada a creer en ti, Señor. No está entrenada mi mente a creer en ti. Y ese es el problema en el cual inciden una cantidad importante de cristianos, personas redimidas por la gracia, que tienen una fe pequeña, incipiente, como la fe de los discípulos. Tenían fe, pero su fe no era visible, su fe no era grande, su fe no se había agigantado, su fe no se había hiperdimensionado. Entonces muchos cristianos han creído, pero no han entrenado su mente para que se habitúen a creer. En su corazón hay algo que les dice: es verdad, Cristo salva, Cristo ha redimido mi vida, Cristo puede llevarme a la eternidad con Dios, el Señor es mi esperanza, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Pero no tienen habituada su mente, no han renovado su mente y por lo tanto su mente no está entrenada para creer. Y la fe de su corazón continuamente se topa y se hace frágil y quebradiza con una falta de entrenamiento mental a creer en el poder de Dios. Porque este entrenamiento a creer con la mente solamente se logra con la renovación de nuestro entendimiento en la palabra de Dios, hermanos. Ahora yo te quiero decir una cosa, porque aquí hay diferentes niveles de fe y nadie tiene la superfe entre nosotros todavía. Yo no tengo una superfe. Mi fe continuamente está siendo desafiada y muy frecuentemente yo me doy cuenta de la fragilidad de mi fe. Pero eso no puede llevarnos a cejar en el empeño y a dudar y a movilizarnos por el miedo y a acudir a Cristo dominados por el temor. No podemos permitirnos eso, hermanos. Nadie tiene la superfe. Existen diferentes dimensiones de fe entre todos nosotros. Pero si tu fe es pequeña, quiero decirte algo: Cristo no desprecia tu fe. El resultado con los discípulos fue precisamente que aquietó
el viento y la tormenta. El resultado con este padre, a pesar de que su fe era pequeña y su mente no estaba entrenada a creer, liberó al muchacho. Tu fe pequeña no es despreciada por Cristo. Pero si tu fe es pequeña, nunca podrás ver cómo tu fe gobierna y domina tus miedos. Y tu relación con Dios siempre va a estar motorizada, movilizada, inspirada por tus miedos y no por tu fe. Y esa es la condición del enano espiritual. Dios no nos llamó a quedarnos en condición pigmea, en condición enana. Dios nos llamó, hermanos, a edificar nuestra fe. Y tú te das cuenta que tu fe ha sido edificada, has crecido en la fe cuando las circunstancias que generan temor en tu corazón ya no gobiernan ni tu mente, ni tu voluntad, ni tus sentimientos. Hoy tus acciones, a pesar del miedo, son gobernadas por lo que tú conoces de quién es Dios. Y tu confianza está sólidamente descansando sobre esas verdades eternas. ¿Cómo va a ser hallada nuestra fe cuando llegue el Señor? Cuando sea manifestado. ¿Frágil, quebradiza, insuficiente, dispersa o inexistente? ¿O va a ser hallada en honra y alabanza por la gloria de su nombre? Para eso son las pruebas, hermanos, para purificar nuestra fe. Ahora, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, conociendo más y más y más y más a Jesús, porque ese conocimiento va a ser el sólido fundamento de nuestra forma de reacción hacia las pruebas. De estos pasajes aprendemos cómo manejar nuestra fe, cómo hacer reaccionar nuestra fe en el momento de la crisis para no ser dominados por el temor y la angustia. Y al final no terminar en un estado de depresión, porque la depresión está íntimamente ligada a la incredulidad. Entonces, una buena pregunta a reflexionar en esta mañana es: ¿eres dominado por el miedo? ¿O a pesar del miedo, el conocimiento que has adquirido de Dios gobierna tu pensamiento y tus acciones en los momentos de la crisis? A pesar de las adversidades y esos problemas que te superan a ti en fuerza, en poder, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones son gobernados por lo que conoces de Cristo. ¿Controlas los problemas o los problemas te siguen controlando a ti? ¿Controlas el pecado o el pecado te sigue controlando a ti? La respuesta a esas preguntas van a darte una clara definición del estado de tu fe. Tu fe es pequeña, Dios no te va a despreciar por eso, pero nunca vas a poder crecer en tu relación con Dios. Serás movilizado por el miedo, nunca por la fe. Al final tu fe no será encontrada en gloria y alabanza de su nombre cuando Él se ha manifestado. No habremos pasado la prueba. ¿Quién quiere pasar la prueba, hermanos? Edifiquemos nuestra fe del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia y el cuidado que tienes diligente de nuestras vidas. Guárdanos, mi Dios, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.